Hola, ¿me escuchan? Muy bien, buenos días, hermanos. Como siempre es un placer, de verdad, poder compartir este tiempo, aún desde la distancia. Y bueno, y un día como hoy, de forma simbólica, poder celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que bueno, quiero compartir con ustedes una palabra, pero antes voy a dejar que la pastora pues nos diga los anuncios. Muy buenos días. Pues es muy rapidito. Solo aclarar que algunas personas con el cambio de hora se equivocaron y estaban preguntándonos a qué hora es el culto de oración. No, el culto de oración sigue siendo los jueves en la iglesia a las 7 de la tarde y hasta que no llegue junio no haremos el cambio de hora, ¿vale? Así que jueves 7 de la tarde. Y luego el viernes tendremos a las 3:30 puntuales, tan puntuales como sois siempre, nuestro encuentro conectadas. Así que algunas también que por trabajo no pueden venir continuamente, os digo igual, no os preocupéis, podéis venir el día que estéis libres, no hay problema. Vamos a aprender juntas y vais a ver que aunque no hayáis estado los días anteriores, enseguida podemos coger el ritmo, ¿vale? También Lifehome me dice que este viernes a las 9 menos cuarto tenéis una reunión muy especial. Literalmente leo el anuncio que me han dado. Hay una reunión muy especial con un invitado muy especial también para tratar un tema muy interesante, como es el que estamos celebrando hoy, la resurrección, pero desde una perspectiva renovada. Así que ánimo, jóvenes, el viernes a las 9 menos cuarto. Nada más. Muy bien, gracias, pastora. Pues bueno, quiero compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en el libro de Mateo, los versículos 39 al 43. Mateo, capítulo 27, 39 al 43. Y dice así: Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Wow, qué versos. A ver, el versículo 43 es uno de mis versículos favoritos de este libro. Y es que nos habla primero de nuestra relación así con el Padre, ¿no? Del amor que el Padre nos tiene. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor! Un amor inefable. Y de nuestra identidad, o sea, hijos de Dios. La verdad es que hubiese sido fácil para el Señor Jesús bajar de la cruz y dejarnos a nosotros cargar con nuestros pecados. Al fin y al cabo lo merecemos. Pero lo cierto es que, aunque hubiese bajado, ni los escribas, ni los sacerdotes, ni los fariseos hubiesen creído, porque desconocían la verdad de las Escrituras. Y de la multitud, ¿qué podemos decir? Seguramente que ya habían personas a las cuales el Señor Jesús habría ayudado, había sanado. Sin embargo, ellos, cuando el Señor Jesús necesitaba palabras de compasión, alguien que estuviese ahí a su lado, ayudándole, animándole, se burlaban y no creían en él. Y eso nos da a nosotros, a ver, podemos ver hasta dónde puede llegar el hombre, hasta dónde podemos llegar nosotros. Y esto me hace pensar muchas veces en cuando pasamos nosotros necesidades como hijo de Dios. Y aquí me quiero enfocar. A veces cuando mostramos amor a alguien y esa persona nos desprecia una y otra vez. O cuando queremos ayudar a alguien y lo que recibimos es burla. O cuando la adversidad nos mira a la cara y nos dice: ¿confías en Dios? ¿En serio? Pero si confiaras en Dios, o si fueses hijo realmente de Dios, no estuvieses enfermo, no lo hubieses perdido todo. Esa persona en la cual tú confiabas no te hubiese nunca traicionado. ¿Y tus hijos? Qué mal se portan, o tu esposo o tu esposa, qué mal va tu relación. O una enfermedad terminal, o una enfermedad por la cual estás sufriendo, dices: ¿por qué me ha tocado? Y una y otra vez la adversidad te mira a los ojos y te dice: ¿eres hijo de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde crees en Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y yo quisiera que por favor hagamos así como, a ver, algo que les quiero pedir. Yo quisiera que la persona que está a su lado
usted le tome de la mano. Y si usted está solo, pues se tome las manos así. Y se la tome con firmeza, por favor. Y quisiera que usted, por favor, también cerrara los ojos. Y ahora, pues yo le quiero pedir que a esa persona a la cual usted sostiene su mano y que la sostiene con firmeza, usted sienta que esa persona está pasando por momentos muy duros, momentos agónicos, momentos de sufrimiento a los cuales esa persona quisiera ya que terminaran ya. Y que esa persona sintiera que usted su mano está ahí con ella. Y que esa persona sintiera que usted le dice, estoy aquí contigo. Sé que estás sufriendo, sé que lo estás pasando mal, pero esto tiene que pasar. Tiene que pasar porque al final lo que vendrá es algo mucho más glorioso, mucho más grande que tus pensamientos, más grande que tú. Por lo tanto, quiero que sepas que aunque tienes que pasar por esto, yo estoy aquí contigo, nunca te he dejado, nunca, y nunca lo haré. De igual forma, el Señor Jesús en la cruz del Calvario nunca estuvo solo, nunca. El Padre nunca lo dejó, jamás. Al igual que ni a ti ni a mí nunca nos va a dejar. Aunque pasemos por momentos difíciles, momentos muy duros, el Padre nunca nos dejará. No nos dejó en el pasado, ni lo hará ahora ni en un futuro. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Y porque lo que vendrá, así como la resurrección del Señor Jesús fue gloriosa, mucho más grande, así también nosotros venceremos porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Siempre, siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te amamos. Porque eres grandioso, eres maravilloso. Eres el Padre de amor, eres el Padre de misericordia, eres el Padre justo, real, eres verdadero, Señor. Y porque hoy nosotros creemos, Señor, es por tu gracia. Es un amor que no se compra, es un amor que no se merece, Señor. Es un amor que usted nos ha querido dar, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Señor. Gracias porque nuestra esperanza, Señor, es real, porque algún día, Señor, le veremos. Algún día, Señor, nos postraremos, Señor, ante usted. Señor, pasaremos la eternidad junto a usted, Señor. Padre, gracias por ese amor tan grande, por ese sacrificio tan grande, Señor, por el cual nosotros podemos decir hoy, Abba, Padre. Gracias por el perdón, Señor, por la redención, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias. Ayúdanos a nosotros, Señor, a amarte con todo nuestro ser, Señor, alma, mente, fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder amar al prójimo, a poder testificar de que tú eres real, de que tú existes, Señor, y que algún día, Señor, te volveremos a ver. Oh Padre Santo, te pido que en este tiempo, Señor, que vamos a estar, Señor, compartiendo la palabra, alabándote, Señor, pues tu Santo Espíritu nos llene, Señor, de tal forma, Padre Santo, que podamos, Dios mío, Señor, en nosotros, Señor, ser tierra fértil donde puedas sembrar, sembrar y sembrar todo lo que quieres en nosotros y podamos dar fruto, Señor, fruto al 100%, Señor. Padre, recibe la gloria, recibe la honra que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar al tiempo de alabanza. Canta Cristo,
Pues sí, Señor, te doy gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias porque podemos venir a tu casa, Señor. Podemos cantarte y alabarte, Señor. Y te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque gracias a ello, Señor, pues podemos ser llamados hijos tuyos, Señor, y podemos acercarnos a ti en libertad, Señor. Te pido que tú bendigas el culto de hoy, Señor, y que tú te muevas con libertad. En tu nombre, amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura bíblica. ¿Se me escucha? Vale, que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 8.
Marcos 16, los versos del 1 al 8, y vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. El mensaje lleva como título, La tumba lo cambia todo. ¡Wow! Vamos a leer. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tenemos la libertad de escucharla, de estudiarla, Señor. Queremos, Señor, pedirle que, pues, en esta mañana, pues, nos hable a través de ella, Señor, a través de nuestro pastor, Padre Santo. Que usted, Señor, pues, le dé de nuevo, Dios mío, Padre, para en esta mañana, pues, compartir lo que usted, Señor, ha sembrado en su corazón, en esta mañana para su iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Pues muy buenos días. Bienvenidos todos a este domingo de gloria, un domingo que, como hemos cantado, a ese que un día estuvo muerto, pero que hoy vive. Como dice Apocalipsis 1:18, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección no es un cuento, una historia inventada, una leyenda mitológica. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el acontecimiento más grande y glorioso que ha sucedido jamás en la historia. La tumba vacía. Hermanos y amigos, la tumba vacía lo cambia todo. Un anuncio impresionante donde tenemos que poner nuestra fe si queremos ser salvos. Jesús, como dice el apóstol, fue muerto por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Gracias a la resurrección sabemos que hoy no tenemos cuentas pendientes con el tribunal de Dios. Nuestra deuda fue completamente saldada. Podemos vivir con esperanza porque es por la resurrección de Cristo que nosotros somos salvos y que también un día resucitaremos. Los evangelistas nos narran la muerte de Jesús, la sepultura, y por supuesto todos ellos narran la resurrección. Y cada uno de los escritores incorpora detalles que otros evangelistas no lo hacen. Por eso, si queremos tener un cuadro completo de lo que sucedió en esos días, tenemos que leer los 4 evangelios. En este domingo de gloria veremos el relato del Evangelio de Marcos. Cómo Marcos nos relata allí la resurrección de Jesús. Y estudiando estas semanas el texto de Marcos, me he dado cuenta de 3 detalles que destaca el autor y que son los que quiero compartir con cada uno de vosotros en esta mañana. En primer lugar, vemos a unas mujeres insignificantes. Vemos ahí un grupo de mujeres irrelevantes que carecían de valor, de importancia
en la sociedad de su tiempo. En segundo lugar, vemos una piedra que es inquebrantable, que es imposible o que es difícil de quitar. Y también, en tercer lugar, un anuncio impresionante, que causa una impresión muy intensa de admiración, sorpresa y miedo, todo junto y a la vez. Un anuncio general para los discípulos y también para el mundo. Y otro muy especial para uno de esos discípulos. Vayamos a lo primero. Vayamos a esas mujeres insignificantes. Dice versículo 1 y 2 que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. El domingo, muy temprano, cuando aún no había salido el sol, al rayar el alba, como lo dice en esa expresión tan poética Lucas en su capítulo 24, cuando vemos allí a ese grupo de mujeres que va al encuentro del cuerpo muerto de Jesús, y estas mujeres se habían quedado todo el tiempo hasta el final de la crucifixión. Esperaban que acabara el sábado y de esa manera poder ir a ungir el cuerpo del Señor. Así que cuando lo descendieron de la cruz, acto que ellas vieron, porque estuvieron allí al lado de la cruz durante todo ese proceso, como vemos en Lucas capítulo 15, versículos 42 al 47, se acercan allí a esa cruz y vieron cómo descendieron a Jesús y lo llevaron a una tumba cercana, dos miembros conocidos y respetados del Sanedrín, como era José de Arimatea y también Nicodemo. Ambos, hasta ese momento, eran seguidores secretos de Jesús. Ellas lo siguen para ver dónde llevan el cuerpo y debido a lo ajustado de la hora, porque el sábado se echaba encima, el día de reposo, muy temprano, en ese primer día de la semana, marcharon para acabar lo que se habían propuesto. Esta costumbre de ungir el cadáver de sus seres queridos estaba muy arraigada en Israel. Era una muestra más de amor por la persona fallecida. El propósito no era otro que tapar el mal olor que sueltan los cuerpos cuando comienza ese proceso de putrefacción. El amor a Jesús les llevó a estas mujeres a comprar especies aromáticas y levantarse muy de mañana en un tiempo difícil cuando era peligroso. Pero estas mujeres no optaron por el camino fácil, no optaron por el camino cómodo y seguro. El amor a Cristo siempre nos mueve a salir de nuestra zona de confort, de seguridad, a pagar el precio que haga falta. Un amor expresado no solo en palabras, sino en actos y en actitudes, en detalles y en acciones, en fe y también en obras. Como dice Marcos 15:41, este grupito de mujeres le seguían y le servían desde el día que lo conocieron. Y aquí lo que hacen en este domingo era una muestra más, quizás la última muestra más de amor hacia su maestro, hacia su Señor. Estas mujeres hicieron lo que hicieron, fijaros bien, pensando que estaba muerto. Pero nosotros que sabemos con certeza que Él resucitó,
¿Qué no deberíamos hacer? Dejadme haceros alguna pregunta. ¿Le seguimos y le servimos también a Él? Y si le seguimos y le servimos, ¿cómo le servimos? ¿Cuándo le servimos? ¿Y dónde le servimos? Aquí encontramos unas lecciones realmente preciosas. Debemos cuidar y servir el cuerpo de Cristo como estas mujeres salieron a cuidar el cuerpo de Jesús. Nosotros lo hacemos por un cuerpo vivo, santo y escogido como es la Iglesia del Señor. Cuando somos cristianos debemos crecer en un amor sincero, ferviente, apasionado y activo por la Iglesia de Cristo. Si realmente hemos conocido a Jesús, como decíamos la semana pasada, como Señor, como Salvador y Rey, tenemos que amar a su esposa, a su iglesia, a su cuerpo, gastar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro dinero, gastarnos para Él, salir de nuestra zona de confort, de ese pecaminoso ensimismamiento, de ese individualismo que tanto caracteriza a nuestra sociedad, pero que en ningún momento tiene que caracterizar al creyente, al pueblo de Dios. Amar el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, amar a su iglesia es amar a Dios. ¿Recordáis a Pablo de Tarso? Cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Él a quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a los creyentes. Pero perseguir a la iglesia del Señor es perseguir al Señor mismo. Amar su cuerpo es amarlo a Él, con sus manchas, esa iglesia que tiene sus manchas, sus arrugas, incluso con el mal olor que a veces desprendemos. Pero por amor a Él, seguir ungiéndonos con amor, con paciencia, los unos a los otros. Porque la cabeza de la iglesia cristiana no es el sucesor de Pedro, no es un hombre, no es ningún pastor, es el Cristo resucitado. Amar a Cristo, hermanos y amigos, es servir a la iglesia de Jesús. Es edificarla, vivificarla con su gracia, con los dones, con los talentos recibidos. Amar a Dios es amar a los hermanos, servir al pueblo de Dios con amor sacrificial, avanzar su reino en este mundo. Estas mujeres querían por última vez expresar al Señor su devoción porque lo amaban de todo corazón. Y es cuando van de camino, que fijaros que dice el texto que están preocupadas, caen en la cuenta de que el acceso a la tumba estaba realmente tapado, estaba taponado. Ven el problema, se anticipan a aquello que les puede impedir cumplir con la misión. Dice versículo 3 al 5, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, cuando alzaron los ojos, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Una piedra inquebrantable. La piedra que bloquea la entrada a la tumba era muy grande, enorme, pesada. Entonces se preguntaban a sí mismas o incluso se lo expresaban unas a otras, como dice ahí versículo 3. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Aunque son varias mujeres, hacen falta mucho más para empujar esa piedra.
y hacerla rodar y poder así acceder dentro de ese sepulcro. ¿Quién nos removerá la piedra? Y para sorpresa de ellas llegan y la piedra ya ha sido removida y el cuerpo del Señor no está. Este es el gran temor. El temor que tenían los fariseos. Tenían miedo de lo que pudiera hacer los seguidores con el cuerpo de Jesús. Y que al final resultara que fuera peor el remedio que la enfermedad. Así que insistieron a Pilato para poner una guardia romana para custodiar la entrada y una enorme piedra a la entrada de la puerta y sellarla con el sello imperial. Por cierto, romper ese sello imperial era considerado alta traición contra Roma. Pero cuando llegaron las mujeres, nos dice Marcos, que no habían ni soldados y para su sorpresa la piedra que impedía la entrada al sepulcro había sido quitada, removida. Y nos dice Mateo que durante la noche descendió un ángel como un relámpago, movió la piedra que cubría el sepulcro y esa es la razón de por qué la piedra fue removida y los soldados salieron huyendo. Con toda seguridad, ese es el mismo ángel que ahora está dentro del sepulcro, al lado derecho, y que las mujeres se encuentran al entrar en él. Cuando entraron al sepulcro, ¿qué hicieron? Se espantaron. Si siempre he dicho que me hubiera ayudado mucho que en algunos momentos complicados de mi vida, especialmente cuando tenía que tomar decisiones, a la hora de tomar decisiones que muchas veces no sabes porque tienes diferentes opciones, el Señor me hubiera mandado un ángel. Aunque eso sí, nunca había reparado que el susto no te lo quita nadie. Y si tienes el corazón un poco débil, lo mismo aquello no lo soportas. Estas mujeres, fijaros, que lógicamente se alarmaron, se asustaron y lo menos que se le pasó por la cabeza a este grupito es que Jesús había resucitado. Lucas, además, nos dice en el pasaje paralelo que estaban perplejas, confusas, desconcertadas, hasta el punto que María Magdalena, en Juan capítulo 20, cree que se habían llevado el cuerpo del Señor a otro sitio. Esas mujeres necesitan una explicación. Y eso es lo que hace el ángel, versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Por qué removió el ángel la piedra? Esa piedra no fue removida para que saliera Jesús, para que pudiera Jesús salir de allí. Jesús, como vemos después a lo largo de los evangelios y también en Hechos de los Apóstoles, él era capaz de que nada le pudiera hacer ningún tipo de obstáculo. Podía sobrepasar. Así que la piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. Para que la gente, para que sus seguidores pudieran entrar y ver. ¿Ver qué? La tumba vacía. Y así creer. Fijaros que todo el cuerpo del Nuevo Testamento da una enorme importancia al hecho del sepulcro vacío. Aquí tenemos una tumba abierta, vacía, con un testigo irrefutable de la verdad del Evangelio.
como testigo de que esto es veraz. Cristo resucitó de los muertos. Las autoridades religiosas, civiles y militares hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar una resurrección fraudulenta, porque ellos comprendían las implicaciones de que Jesucristo resucitara. Pero hasta el día de hoy, nadie ha podido dar una explicación satisfactoria de por qué los soldados salieron corriendo, la piedra fue removida y el sello imperial fue roto y el cuerpo de Jesús no apareció nunca, por mucho que se buscó. Lo que sí sabemos, porque la historia nos lo dice, que un grupo de personas en el siglo I salieron predicando por todo el Imperio Romano que Jesús había resucitado de los muertos. Y el cristianismo tuvo el impacto que tuvo, el avance exponencial, espectacular, imparable, porque nadie pudo mostrar el cuerpo sin vida de Jesús para desmentirlo. El argumento de que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo es absurdo. Que las mujeres se equivocaron de tumba es una idea totalmente descabellada. La verdad es que sus discípulos, cuando la crucifixión, huyeron como gallinas. Para los apóstoles, todo había terminado cuando Jesús fue crucificado en aquella cruz. Pero unos días más tarde, esos mismos discípulos se enfrentaron al Sanedrín, al poder de Roma, a judíos, a gentiles, se enfrentaba a quien fuera y proclamaban por todas partes que Jesús resucitó, que Jesús vive. Y no podemos olvidar que todos los apóstoles, excepto Juan, murieron martirizados por su fe. Como escuché una vez decir a un responsable del corredor de la muerte, él decía, nadie miente para ser ejecutado. Todos mienten para evitar la ejecución. Podemos llegar a pensar que el Nuevo Testamento fue escrito por personas que se inventaron una mentira, la mentira de la resurrección, y después estuvieron dispuestas a dar su vida por esa mentira que se habían inventado. ¿Eran unos desquiciados los que escribieron el Nuevo Testamento? ¿Era un desquiciado Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Eran una alucinación colectiva lo que habían vivido todos los testigos que vieron a Cristo resucitado. ¿Cómo podemos explicar esa transformación tan radical que vivieron los discípulos de Jesús? Hombres remolones, cobardes, peleándose entre ellos por quién era el mayor. Y unos días más tarde, siendo martirizados. ¿O cómo podemos explicar lo del apóstol Pablo, un perseguidor? Pablo predicaba ese cambio radical. ¿Y qué decía? Yo me encontré camino de Damasco con el Cristo resucitado y eso cambió mi vida por completo. De perseguidor a proclamador del evangelio que perseguía. Yo vi al Cristo resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez después de la resurrección y muchos viven aún. Me encanta la coletilla, esa coletilla tan significativa del apóstol Pablo. Si no lo creéis, si no creéis lo que os digo, id a preguntarles a los que lo vieron, porque muchos aún viven. Mas sigue diciendo Marcos, mas el ángel, versículo 7, les dijo, pero id
y decidle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. En tercer y último lugar, un anuncio impresionante. Estas insignificantes mujeres acaban de escuchar de la boca de este ángel el anuncio más asombroso, extraordinario y poderoso. Jesús vive, Jesús resucitó. El anuncio más transformador que una persona puede oír. Ellas no se habían equivocado de tumba porque estaba muy oscuro. Nadie había robado su cuerpo como quisieron hacer creer las autoridades religiosas. Jesús, el Cristo, se ha levantado de la tumba como había prometido. No tengáis miedo, no tengáis temor, les dice el ángel. No estéis perplejos. Tened más bien gozo, esperanza, porque el que estaba muerto ahora vive y vive para siempre. María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé reciben el encargo más importante que ningún embajador o heraldo tuvo jamás que transmitir. Id y decid a sus discípulos y a Pedro. Aquí hay un maravilloso detalle de cómo es nuestro Dios y no podemos pasarlo por alto. Fijaros que cuando dice ir a los discípulos, y los discípulos obviamente incluían a Pedro. Pero fijaros que el ángel recibe una encomienda especial. Cuando lleguen las mujeres al sepulcro para ungir mi cuerpo, diles que vayan a los discípulos y en especial a Pedro y le digan que el Señor ha resucitado. Y la pregunta es, ¿y por qué a Pedro? Pues por lo que había pasado unos días antes. En Marcos capítulo 14, versículo 29 al 31, nos dice lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. ¡Qué amor! Realmente me emociono. Me emociona pensar el amor que tiene el Señor. Sí, hermanos, qué inmenso amor. Cuando el Cristo está glorioso, cuando está resucitado, en lugar de confrontar al impetuoso Pedro y recriminar su vergonzosa actuación al negarle la noche de su arresto, el Cristo resucitado se acuerda de él. Tiene en mente el fracaso estrepitoso, el dolor que está experimentando en estos momentos su amigo Pedro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no da amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Id a Pedro y a los discípulos, pero sobre todo id también a Pedro y decirle que vaya a Galilea, que allí lo veré, que allí tendré un encuentro con él. Antes de morir, el Señor
les pidió que se fuesen a Galilea para encontrarse con él. En el mismo lugar donde Cristo los llamó, donde ahora los haría de nuevo voceros con ese anuncio impresionante de llevar la noticia de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo y también de su segunda venida. Amigos, la tumba vacía lo cambia todo. Cristo resucitó. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dice que ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos somos ahora uno en Cristo Jesús. El Señor quiso que quedara registrado en la historia que las primeras en anunciar este glorioso acontecimiento no fuesen los apóstoles, sino un grupito de mujeres piadosas que habían estado dispuestas a servir y a seguir a su Señor, aún después de muerto, movidas por un amor real, por un amor auténtico. Por cierto, esta es otra evidencia de la historicidad de los evangelios. En este tiempo las palabras de una mujer tenían muy poca credibilidad. Tanto es así que en una corte legal el testimonio de una mujer se comparaba igualmente al testimonio de un esclavo o de un criminal. Por tanto, si esta historia que narran aquí los evangelistas hubiesen sido inventada por ellos, jamás hubieran incluido el detalle de que las primeras testigos de la resurrección de Jesús fueron eso, mujeres. Las primeras en anunciar este mensaje fueron unas mujeres. Jamás hubieran escrito algo así. Pero fue eso lo que sucedió ese domingo por la mañana y eso fue lo que ellos escribieron. Como decía aquel periodista, aquel mítico periodista al terminar el informativo, así son las cosas y así se las hemos contado. Fijaros que Celso, un filósofo griego del siglo II, que fue muy hostil al cristianismo y que escribió un gran número de obras en las que enumeraba bastantes argumentos en contra de la fe cristiana. Uno de esos argumentos que más le gustaba usar a este Celso era el siguiente. Dice literalmente: el cristianismo no puede ser verdad, ya que los escritos sobre la resurrección se basan en el testimonio de mujeres y todos sabemos que las mujeres son histéricas. Y muchos de los lectores de Celso estaban de acuerdo con él. Para ellos era una clara barrera. Las mujeres en la sociedad antigua estaban marginadas y su testimonio no tenía demasiada credibilidad. Pero Dios quiso que quedara registrado en su palabra, en su santa y bendita palabra, que aunque los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento doctrinal de la Iglesia, las primeras que recibieron este anuncio de la resurrección fueran unas mujeres irrelevantes, insignificantes para el mundo, pero importantes para el Señor. ¿Y qué es más importante? Vaya mensaje. Vaya mensaje nos quiso transmitir Dios. ¿Y qué semilla se plantó por el Evangelio para las generaciones sucesivas? La tumba vacía lo cambia todo. Cristo resucitó. Decíamos antes, unas mujeres insignificantes. Sí.
pero esas mujeres se convierten en relevantes. Jesús empodera a la mujer. Abre la puerta no a mejorar su situación en la sociedad solamente, que por cierto así fue gracias al cristianismo, sino no solamente a mejorar esa situación en la sociedad, sino a devolverles la dignidad como verdaderas discípulas suyas. La piedra fue removida para que todo aquel que tenga dudas pueda investigar, comprobar la veracidad de la auténtica historia de la resurrección de Jesús en un domingo como hoy. Si tú profesas ser creyente en Cristo, regocíjate, porque Jesús resucitó. La esperanza que tenemos en el Señor traspasará el umbral de la muerte, porque la tumba de Jesús está vacía. Y ese sepulcro que no pudo retenerle a él, tampoco podrá retener a aquellos que estamos unidos a él por medio de la fe. Por eso puede decir el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Hay esperanza, hay una luz gloriosa al final del túnel. Y no esa luz que algunos ven, no, porque la muerte se acerca, sino es una luz que no podrá impedir que nuestras almas vayan a la presencia de Dios. Hasta el día de que nuestros cuerpos escuchen la voz de Cristo y esos cuerpos sepultados en corrupción resuciten en gloria. ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? ¿Crees de verdad que la muerte es la puerta a una vida mucho más gloriosa? Si no lo crees, si incluso tienes pánico y miedo a la muerte, yo te animo a que entres al sepulcro. Yo te animo a investigar. Te animo a descubrir que Jesucristo realmente es quien dijo ser. Por eso, el anuncio de la resurrección es insuperable. No hay evento en la humanidad que pueda ser más impresionante que este. Y por eso es una historia extraordinaria que debe ser contada por sus seguidores. Menudo mensaje, menuda encomienda, un anuncio que nos encargó el Señor a nosotros que seguimos hoy llevando el nombre de cristianos. Un anuncio que tú y yo tenemos que comunicar si creemos en Cristo, si somos sus discípulos, si somos sus testigos. Tenemos que seguir comunicándolo en buenos tiempos y en malos tiempos. En tiempos de persecución o en tiempos de bonanza y de libertad. Si creemos en este anuncio, que Jesús resucitó, que Jesús vive y vive para siempre, proclamemos este precioso mensaje de salvación, este glorioso evangelio, porque no hay salvación fuera de Cristo. No. Como dijo el mismo apóstol Pedro, después, unos días más tarde, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y es muy bonito como dice el versículo 13, porque hemos leído el versículo 12, pero dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí, con Jesús, con el Jesús resucitado. Pueden ver en ti, pueden ver en mí, pueden ver en nosotros como iglesia del Señor que hemos creído, que hemos visto al Cristo resucitado,
que hemos creído en su palabra? ¿Pueden ver nuestro gozo? ¿Pueden ver nuestra paz? ¿Pueden ver nuestro contentamiento? Esta es una historia digna de ser contada y de ser recibida por todos. Este es el anuncio, este es el mensaje que lo cambia todo. Deposita tu fe en este Jesús, en ese Jesús que murió, fue sepultado, resucitó, para que hoy, gracias a Dios y al Evangelio, tengamos una vida nueva, una vida buena, abundante y eterna. Le damos muchísimas gracias a Dios por este día, porque este día nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria a Dios. El sepulcro vacío lo cambia todo. Que el Señor os bendiga. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, pastor, por compartirla, la cual sin duda alguna será prosperada para la cual ha sido enviada. Ahora pues vamos a pasar con nuestras hermanas Nidia, Frías y Raquel, que nos van a despedir en oración. Y también recordarles que después de que las hermanas oren, ¿vale? Vamos a tener nuestros pequeños minigrupos, ¿vale? Para confraternizar y también hablar de la palabra. Amén. Ah, perdón, me he equivocado. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Y después de la canción, nuestras hermanas van a despedir. Y después los minigrupos.
tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Pues gracias, Señor, porque tú nos das de tu amor, Señor, porque en ti tenemos vida. Te damos muchas gracias por tu resurrección, Señor, porque eso es lo que más necesitamos, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio y tu resurrección, Señor. Y también te damos gracias porque has bendecido esta semana, Señor. Y también te pedimos que bendiga la semana que entra y que podamos seguir aprendiendo cada día más de ti. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Señor, seguimos adorándote y dándote muchas gracias por poder estar hoy juntos, aunque sea vía Zoom, adorándote, Señor, y meditando en que tú has resucitado, Señor, que tú sigues vivo. Padre, gracias por darnos este regalo de salvación en Cristo, y estamos emocionados de pensar, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú eres, lo importante que somos para ti, Señor, que revolucionaste la historia, Señor, que pusiste los puntos sobre las i, nos diste dignidad a las mujeres, que nuestra voz y voto es importante porque tú nos amas, Señor, que somos especiales para ti, Señor, porque sabes que también te amamos. Muchas gracias, Señor, por lo que eres, por lo que serás para siempre, Señor, y ojalá que muchas más personas puedan seguir creyendo en ti, en esa tumba vacía que lo cambia todo. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.